Ahí van entrando, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con la conectividad. Vamos a hacer hoy una clase sobre los órganos de los sentidos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la descripción. Estoy un poco difónica, pero bueno, aquí estamos. Tratando de ponerle onda a esta cuarentena y a esta forma de seguir conectados. Bueno, voy a ir directo a las imágenes. Hay cosas que todavía hoy a mi edad me siguen maravillando. Toda la biología me encanta, siempre me gustó, me atrajo, pero los órganos de los sentidos creo que son uno de las estructuras más maravillosas que hay en la anatomía humana. Vamos a adentrarnos en el estudio de eso. Yo, como siempre, doy vuelta a la imagen y quiero centrarme en esta imagen del globo ocular que me parece muy buena. Ustedes la tienen en el libro, en la página 295. La figura es la 12.6. Figura 12.6, página 295. Y es una hermosa imagen del globo ocular visto al corte, ¿no? Transversal. En realidad, comencemos diciendo que el globo ocular es una forma, una estructura compleja que lo que hace es captar los estímulos lumínicos, recepcionarlos y transformarlos en un estímulo nervioso, que en definitiva es información. Así como ayer hablábamos de los receptores de temperatura que tenemos en la piel, el globo ocular también tiene receptores para los estímulos lumínicos. Y esos receptores son los que tienen que transformar una sensación física como es la luz, o el color, o la forma, la tienen que transformar en información. Y esa información no va a ser más que una despolarización transmitida a través de un axón de una neurona sensitiva que luego hará diversas asociaciones, ¿no? Hasta transformarse esa luz en un concepto. Así que, en definitiva, siempre se va a tratar de eso. Así como ayer dábamos el ejemplo, perdón que sea redundante, ¿no? Pero me parece que cuando algo se explicó, podemos partir de esa explicación para entender otra. Si yo tengo una baja temperatura ambiental y tengo un receptor en la piel que registra esa baja de la temperatura, la transforma en una sensación, frío, y ese frío luego genera una reacción motora, la piloerección. Bueno, el mismo mecanismo hay que entenderlo para lo que los órganos de los sentidos tienen que transformar. El ojo tiene que transformar la luz en una información para una neurona sensitiva. El oído y todas sus estructuras tienen que transformar un sonido en una información. ¿Sí? Todo se trata de lo mismo, se trata de transformar un estímulo de origen físico en información para el sistema nervioso, es decir,
un estímulo que tiene que ser transportado por un axón como un cambio de despolarización, un cambio en la polaridad de la membrana de esa célula. Parece un poco simplificado lo que digo, pero es la idea, ¿no? Que tratemos de tomar conceptos unicistas de lo que estamos aprendiendo. Todo se reduce a un cambio de polaridad en la membrana. Así empezamos hablando del sistema nervioso y cuando explicábamos el impulso a través de un axón. Pues bien, ustedes ven aquí una serie de estructuras. Vamos a agarrar un virome. Una serie de estructuras que realmente son maravillosas. El ojo es una gran cámara fotográfica, podría decirse, ¿no? Tiene una forma esférica o casi esférica. Y en esta forma casi esférica reconocemos, ¿sí?, una estructura que tiene que ser obviamente transparente para permitir el paso de los estímulos lumínicos, que es la córnea. Y esa primera región determinada por la córnea por delante se denomina la cámara anterior del ojo. Tiene en su interior el humor acuoso, es decir, una sustancia gelatinosa acuosa que tampoco interfiere en la difusión de los estímulos lumínicos o visuales, ¿sí? Así que la córnea, que es transparente, el humor acuoso, que es transparente. La próxima estructura que nos encontramos al corte, a ver si lo puedo dejar quieto al teléfono, ahí, es el iris. El iris, que es verdaderamente una estructura también maravillosa, que tiene un orificio, deja un orificio central que es la pupila. Y si uno quiere hacer la analogía con la cámara fotográfica, es el iris, una membrana que regula el paso de la luz hacia las cavidades posteriores del ojo, ¿sí? Entonces, así como el diafragma de la cámara fotográfica se cierra o se abre de acuerdo a la necesidad de luz para enfocar, bueno, el iris hace lo mismo. Tiene un músculo. Por supuesto que esto, visto al corte, uno luego lo imagina y lo imagina de frente y es circular. ¿Sí? Perdón. Vuelvo para aquí para que se entienda. La córnea transparente está por encima del iris, y el iris es todo el color del ojo. Y la pupila es este orificio que va a cambiar de diámetro de acuerdo a la necesidad de luz que precise el ojo para enfocar la imagen. Así, en un ambiente oscuro, en la oscuridad, la pupila se dilata porque el iris se relaja, se abre entonces el diámetro del iris y permite la mayor entrada de luz posible porque uno está en un ambiente oscuro. Al revés, si uno está en un ambiente muy luminoso, entonces el iris se va a contraer a tal punto de que la entrada de luz sea la mínima necesaria para el enfoque correcto de una imagen. Entonces, el iris, con su músculo, determina la entrada, la regulación de entrada o no de luz a la cámara anterior del ojo. ¿Sí? Volviendo a nuestro corte, fíjense que inmediatamente por detrás del iris también tenemos humor acuoso, ¿sí? Y esta gran estructura que es una lente
una lente que es el cristalino. El cristalino es una gran lente que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Estaba viendo los nombres que ustedes tienen en el libro para no equivocarme. Sí, creo que está todo bien. No estoy diciendo ningún nombre que ustedes no lo tengan. Bien, este cristalino, esta lente que ustedes ven aquí, entonces, donde incide las imágenes, el cristalino con su forma biconvexa puede refractar entonces las imágenes sobre estas paredes que también son esféricas o casi esféricas y que todas las células de la pared de la cámara posterior del ojo puedan recibir estas imágenes refraccionadas por el cristalino. Es decir, que del cristalino hacia atrás ya entonces nos encontramos con la cámara vítrea. La cámara vítrea, cámara posterior del ojo, donde se encuentra el humor vítreo. Y en este humor vítreo, que también tiene características de transparencia, ¿sí?, se encuentran los vasos sanguíneos que irrigan a la primer capa del globo ocular, que va a estar en contacto con los estímulos lumínicos, que es la retina. La retina, entonces, es la capa donde se encuentran todos los receptores a los estímulos de la luz. ¿Sí? Esta retina, entonces, es el tejido nervioso propiamente dicho. Y todos los receptores que en la retina se encuentran van a unir sus axones y van a formar el nervio óptico. El nervio óptico. Yo veo que hay, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay pocas personas conectadas, son 18, es poco para lo que habitualmente se conectan, 20 y pico. Quisiera creer que hoy no hay tantos problemas de conectividad. Yo no he tenido tanto problema de conectividad hoy, no sé ustedes, pero bueno. Espero que lo estén viendo. Pueden ir dejándome alguna preguntita que surja, ¿eh? Yo no cancelé los comentarios para que para ir tratando de responder a sus inquietudes. Bien, estoy haciendo una simplificación de todas las estructuras que estamos viendo, porque ese es mi interés. Mi interés es simplificar esto, que ya de por sí es un mundo en sí mismo. Imagínense que existen especialistas solo de la visión, los médicos oftalmólogos. Permiso que me voy a tomar un traguito de café. Entonces, imagínense que yo todo esto lo estoy verdaderamente lo estoy simplificando mucho para que ustedes tengan una mirada más holística de esto, ¿no? Nadie pretende transformarlos en oftalmólogos. Simplemente estamos hablando de las estructuras más importantes y más significativas de esta superevolución de receptor de la luz. ¿Por qué es eso? Un receptor de luz súper evolucionado. Fíjense que este globo ocular tiene unas estructuras a ambos lados. Aquí vemos dos, que son los músculos motores oculares externos. Gracias, María.
Ahí dice que me ve. Muy bien, gracias. Sé que no estoy hablándole a las paredes, a las huevas. Los músculos motores oculares externos básicamente son 4. Tenemos el músculo rectomedial, ese es el que está sobre la nariz. El músculo rectolateral, que está sobre la cara externa del hueso efenoides con el frontal, ¿sí? Sobre lo que comúnmente llamamos la sien. Y después también tenemos, imaginen, uno por encima, otro por debajo, y tenemos los oblicuos, que mueven el ojo hacia una diagonal y hacia la otra, ¿no? A mí me gusta pensar en el globo ocular como si yo estuviera manejando un carro con caballos, ¿no? ¿Han andado alguna vez a caballo? O en un carro o a caballo. Uno maneja las riendas según para dónde quiere mover al caballo. Bueno, esto es lo mismo. Si yo quiero mover el ojo, supongamos, quiero mover el ojo derecho hacia la derecha, ¿sí? El músculo lateral, si este es el ojo derecho, y quiero enfocarlo hacia la derecha, entonces este músculo, el lateral, va a tener que tensarse y tirar hacia atrás, en tanto este se tiene que relajar para permitir que el ojo gire hacia allá. Va a haber un músculo por debajo que va a tirar hacia abajo, si el ojo quiere mirar hacia abajo, y otro que va a tirar hacia arriba, si el ojo quiere mirar hacia arriba. ¿Sí? Así que entre los rectos laterales, interno y externo, el superior, el inferior y los oblicuos, el ojo puede combinar infinidad de movimientos. Y movimientos que tienen que ocurrir en forma coordinada, ¿sí? Nosotros aquí tenemos otra imagen. ¿Dónde la tenemos? Ahora vamos a ver esto, pero no, creo que lo vi en otro libro. Disculpen, le doy una miradita rápida, pero no. Si vemos al globo ocular visto de afuera, entonces en ese plano, el plano transversal, vemos a los músculos que tensan hacia un lado y hacia el otro. Si el ojo tiene que girar hacia allá, entonces este músculo tira y este músculo relaja. Al revés, si yo quiero mirar hacia la nariz, entonces este músculo, el lateral interno, tensa y este músculo relaja. Bien, esto es muy importante para cuando después observamos dificultades de enfoque de la visión, como es el caso del estrabismo. Estrabismo. Cuando los ojos no se están moviendo en forma coordinada, porque se tienen que mover en forma coordinada los dos. Esa es otra de las maravillas de esto, ¿no? Y al coordinar los movimientos, los nervios oculares también tienen que coordinarse en cuanto a la coordinación. Y esto afecta a los 2 hemisferios cerebrales. Así que ya vamos a ver qué pasa con las fibras. Ahora en un momentito lo vemos. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora un repaso esquemático, que son las imágenes que ustedes tienen en el libro, en la página 298. En este Power están desglosadas, ¿no? El cuadro es el cuadro 12.2, ¿sí? Acá estamos.
Entonces repasamos, veíamos a la córnea como esta imagen, estructura transparente que permite el paso de la luz y de la imagen. La esclera, no la nombré, a la esclera o esclerótica, ¿sí? Que es la capa más externa, blanca del ojo. Luego vemos esto que ya lo habíamos hablado, que era el iris con su estructura de músculo circular que actúa regulando la entrada de luz a esta gran cámara que es el ojo. Es la parte irrigada, ¿no?, del ojo, y se continúa con la coroides, que es la capa medial del ojo, la que lleva los vasos sanguíneos, ¿sí? La coroides. Ustedes la tienen, sí, con ese nombre, coroides, correcto. Por último, la capa más interna, la que es verdaderamente el propio tejido nervioso, es la retina, y son estos receptores los que juntan sus axones y forman el nervio óptico. Ay, disculpen, tendría que haber silenciado los mensajes. A ver, una pregunta de Maidana. Cuando las personas se van quedando ciegas, por ejemplo diabéticos, ¿esos músculos oculares se atrofian de alguna manera? ¿O la luz que ya no perciben no tiene incidencia en eso? No, no tiene incidencia en eso. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Los músculos, la patología de los músculos es cuando veamos patologías de movilidad de los ojos. Movilidad. Por ejemplo, yo nombré al estrabismo, que es esto de que los dos ojos no están alineados, ¿sí? Hablando en criollo decimos, te pusiste visco. Estar visco es cuando uno no tiene los dos ojos coordinados y alineados en el mismo eje. Y eso es responsabilidad de los músculos motores oculares externos. En cambio, en el caso que nombras, por ejemplo, los diabéticos, tienen enfermedad de la retina. La retina, por acción de la diabetes, que es hiperglucemia, es decir, valor elevado de glucosa en sangre, esa glucemia va deteriorando a estos receptores de la retina, va deteriorando los vasos sanguíneos que veíamos en esta imagen, ¿se acuerdan? Acá. La diabetes destruye, tiene lo que hace, lo que llamamos la microangiopatía, que es que va destruyendo los vasos, los va ocluyendo, no solamente por la diabetes, sino también por el colesterol, que es una patología asociada en la diabetes, la dislipemia, y también por la hipertensión arterial, una tríada maligna para la retina. Hipertensión, diabetes, dislipemia, tienen mucha compromiso patológico de la red de vasos de la retina. Y esta es la enfermedad que sufre el diabético, en la retina, no en los músculos. La parálisis de un músculo, por ejemplo, puede responder a un proceso de los nervios que mueven a los músculos oculares que no tiene que ver particularmente con la diabetes. Espero haber respondido ahí la pregunta. Y para redondear, una cosa es la patología de los movimientos del ojo, responsables los músculos oculares externos, y otra cosa son las patologías que afectan la recepción de la luz y del color, y esto es la patología de la retina. ¿Estamos? Carly pregunta, una pregunta, ¿es lo que sería desprendimiento de la retina o solo la atrofia? Bien, acá vemos a la retina justamente en un corte donde si esta capa no está bien nutrida por los vasos sanguíneos se puede desprender.
El desprendimiento de retina es una de las situaciones más graves de la microangiopatía diabética. Hay grados de afectación del ojo. El grado 4 es el peor grado y es el del desprendimiento de retina. La atrofia de la retina es otra cosa. Es cuando, sin desprenderse, se va perdiendo la capacidad de recibir estímulos lumínicos, ¿no? Y eso no necesariamente ocurre en los diabéticos, puede haber en otras patologías. Muy bien, se va respondiendo por ahí. Seguimos. Entonces, estábamos hablando de estas estructuras. La córnea y la esclerótica es la capa más externa. El iris y la coroides con sus vasos sanguíneos, ¿sí? La capa media. Y la capa más interna, la retina, formando el nervio óptico. Este sitio donde el nervio óptico sale de la retina hacia el encéfalo, es lo que llamamos la papila. Creo que estaba acá la imagen de la papila. Sí. La papila óptica. Ustedes la tienen como disco óptico o mancha ciega. Bien. Es donde entran los vasos sanguíneos. Bien. Y aquí el cristalino. Este cristalino es una patología muy frecuente del cristalino, es que se vaya poniendo opaco. Es decir, que pierda su transparencia y ya dificulte entonces el paso de los estímulos lumínicos hacia la retina, lo que comúnmente se conoce como cataratas. ¿Han oído hablar de las cataratas? Bueno, las cataratas son eso, son una patología que afecta al cristalino. A veces se ha puesto tan opaco que hay que reemplazarlo. Y se hacen trasplantes de cristalino, se colocan lentes intraoculares, es algo fantástico. Por eso digo que los oftalmólogos realmente son un caso aparte dentro de la medicina. Esto de que hablábamos de la cámara anterior del ojo, a mí me parece también muy importante reconocerlo porque siempre tratando, ¿no?, de que, como les dije, yo no pretendo que ustedes sean oftalmólogos, pero sí que cuando se les hable de alguna patología sepan darse cuenta de qué parte del ojo estamos hablando. No es lo mismo un desprendimiento de retina que una catarata o que un glaucoma. Es otra palabra que me imagino que han escuchado muchas veces. Glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un estado de hipertensión del humor acuoso. Es decir, que este líquido que está en la cámara anterior del ojo se encuentra a presión. A presión. ¿Por qué será? Bueno, este líquido debería reabsorberse y volver a formarse, como esas fuentes de agua donde circulan, ¿no? Bueno, algo así es el sistema de renovación del humor acuoso. Y esto suele estar complicado. Hay varias patologías que causan glaucoma, es decir, hipertensión del líquido del humor acuoso. La más común es que este ángulo donde se forma el iris con los ligamentos tensores del cristalino, este ángulo se ha puesto muy estrecho. El glaucoma de ángulo estrecho es el más grave. Es el más grave. Suele ocurrirle a las personas con ojos claros y tiene mucha antecedente hereditario, ¿sí? Abuelos, padres, hijos, nietos sufren este glaucoma. Así que cuando uno interroga al paciente sobre patología, es importante preguntarle si sus padres, abuelos han tenido glaucoma.
Y esto no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. Tener hipertensión en las arterias no tiene nada que ver con la hipertensión del humor acuoso de la cámara anterior del ojo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos la cámara del humor vítreo, como ya dijimos, o cámara posterior. Y aquí vemos al cristalino actuando en la formación de la imagen, ¿no? Esto que decíamos que refracta los estímulos lumínicos y los transporta a la retina, ¿sí? Esto de invertir la imagen es propio de una lente biconvexa, ¿sí? Si fuera un plano, como lo es, no sé, una ventana a través de un vidrio, no podría refractar sino de frente. En cambio, al ser biconvexa, los rayos forman la imagen invertida, ¿sí? El cristalino puede acomodarse para restringir esa imagen de diferentes formas sobre la retina. Se puede relajar los ligamentos suspensorios del cristalino y que el cristalino se abombe, o se pueden tensar y que el cristalino entonces se oblongue bien, se alargue, ¿sí? Y ustedes habrán visto esta imagen en el libro, que la tienen en la página 299, donde observamos las diferentes situaciones que generan patología de la visión según el ojo pueda acomodarse o no. Esto que decíamos recién de la acomodación, que esté bien tenso el cristalino, o que esté bien abombado por no estar tenso, por estar relajados los ligamentos tensores del cristalino, hace que cambie el tamaño de la imagen, ¿sí? Entonces, la visión de lejos, yo estoy viendo un pino, hace que mi cristalino bastante se tense, y la visión de cerca, como leer un libro, ver un ganchito, como figura ahí, también nos da otro tipo de acomodación, la acomodación para la visión de cerca, la visión de lejos, la visión de cerca, la visión de lejos, la visión de cerca. ¿Ven el cambio del cristalino? Gabriela pregunta, ¿hay una patología que hace que la córnea toma una forma cónica? Ah, sí, muy bien. El queratocono. Exactamente, Gabriela, muy bien. Justo acá en esta imagen vemos a la córnea con esta forma también de semiesférica. La córnea debe ser transparente y debería ser simétrica en sus ángulos, pero puede que no. Puede ir cambiando su forma, poniéndose más rígida, sobre todo con el paso de los años. Estaba hablando no de patología, sino de envejecimiento de la córnea. Y es lo que comúnmente conocemos como astigmatismo. El astigmatismo son los cambios en los ángulos, en los radios que tiene esta córnea. Les vuelvo a repetir que los oftalmólogos son, yo siempre digo, son como técnicos, son muy técnicos. Esto hace que cuando uno habla con ellos no parece que está hablando con un médico, está hablando con un técnico que calcula grados para calcular un cristal, ¿sí? Parece que está hablando con un óptico, no con un médico. Bueno, es porque de eso se trata este ojo. Es una cámara fotográfica verdaderamente.
El queratocono es una patología por la cual la córnea se pone así, muy puntiaguda, cambia, por supuesto, la refracción de la imagen, pero además genera mucho dolor. ¿M? Entonces, bueno, es una situación en la que hay que intervenir, por supuesto. Pero sigamos un poquito más adelante porque no quiero que le perdamos el hilo a esta explicación. Dijimos que la visión de lejos, la visión de cerca implican una acomodación del cristalino, pero luego aparecen las patologías donde la imagen no se logra formar sobre la retina. Y es ahí donde intervienen justamente estos técnicos, los oftalmólogos, para lograr que la imagen se forme sobre la retina. Y esto es lo que las dos patologías más frecuentemente que conocemos son la miopía y el astigmatismo, estoy tonta, la miopía y la hipermetropía. Ustedes lo tienen en el libro como miopía, estoy mirándolo justamente, y hipermetropía. Esto lo tienen en la página 299. Entonces, este es el ojo enfermo, el ojo miope enfermo se alarga y la imagen se forma por delante de la retina. Cuando luego se le coloca una lente cóncava, corrige la mirada y entonces la imagen sí se va a formar en la retina. Al revés, el ojo hipermétrope forma la imagen por detrás del ojo y es una lente convexa la que va a lograr que la imagen se forme sobre la retina y no por detrás. Este es un ojo de diámetro anteroposterior corto. Este es un ojo de diámetro anteroposterior largo. Existe, por supuesto, la predisposición familiar. Yo vengo de una familia de miopes. Mamá, papá, miopes. Yo, miope, desde los 8 años. Ahora he ido agregando otras cosas, como presbicia y astigmatismo. Pero hay una predisposición familiar a la miopía. Qué tema interesante, ¿verdad? Bueno, pero no es todo. Florencia dice, ¿por qué las imágenes se reflejan del revés? Bueno, lo estábamos explicando aquí. El cristalino como lente biconvexa, ¿no? Ambos lados convexos, cuando recibe una imagen frontal, la descompone y la proyecta, algo que entra y el vidrio lo refleja. Yo digo el vidrio porque realmente es como un cristal, el cristalino, ¿eh? De ahí el nombre. Y entonces una imagen que entra en este ángulo del cristalino se va a reflejar allí. De todas formas, esta recepción de la imagen no es más que un tecnicismo. No es que yo estoy viendo todo boca abajo. Después hay que ver qué es lo que comprenden nuestras áreas visuales. Y ya vamos a eso. Pero qué porquería este WhatsApp, no me deja en paz. Perdón. Ok, un ojo normal, un ojo miope corregido. Un ojo hipermétrope, un ojo hipermétrope corregido. Esta explicación, tranquilos, es una explicación que es sencilla para recordarla mirando las imágenes. ¿Sí? Estamos hablando de una cuestión de que uno empieza a interpretar algo tan frecuente como es ver personas que utilizan anteojos. Entonces uno ya puede empezar a entender cuando uno interroga al paciente, ¿qué tiene usted? Miopía. Ah, perfecto, ya me acuerdo. Es un ojo alargado, forma la imagen por delante, usa anteojos para que la imagen se corrija.
y se imprima sobre la retina. En este caso, un hipermétrope, lo mismo, un ojo corto, se forma la imagen por detrás, la lente convexa hace que la imagen se forme sobre la retina. Esta es la explicación más sencilla que podemos darle a las patologías de refracción de la imagen. Puedo asegurarles que esto es muchísimo más complejo que lo estamos tratando de interpretar. Y acá viene lo lindo, lo más lindo de todo. ¿Cómo transformo lo que veo en un concepto? Yo les voy a mostrar esta imagen rápidamente y después voy a pasar a otra que me gusta mucho más, que la tengo en un Power mío. En esta vista, que ustedes la tienen en la página 301, perdón, me apoyé en el mouse. Esta imagen ustedes la tienen en la figura 1211 en la página 301. Profe, esas anomalías de refracción que son por pérdida de elasticidad, ¿nos pasa a todos después de los 40? Es decir, ¿el cristalino se desgasta con el tiempo o hay manera de prevenir esa falta de capacidad de adaptación del cristalino? Bueno, yo no soy especialista, así que no puedo contestar demasiado esto, pero es cierto que el astigmatismo comienza después de los 40, es la forma que tiene el ojo de envejecer, volverse más rígido, menos elástico. Yo les cuento, mi experiencia fue así. Cuando cumplí 40, estaba un día en la pileta y por supuesto como buena miope, desde los 8 años que uso anteojos para la miopía, estaba en la pileta y dije, ¡ay, estoy viendo mejor! ¡Ay, me puse recontenta! Me decía, desde la pileta podía ver los árboles, podía ver mejor, sobre todo la visión de lejos. Y entonces fui me acuerdo que esa misma semana saqué turno con la oftalmóloga y le dije, ¡ay, estoy re contenta! Porque me parece que por fin la miopía empezó a detenerse y no... Me parece que estoy viendo mejor. Y entonces cuando la oftalmóloga me revisa, me dice, sí, te estás viendo mejor porque tu ojo se volvió más rígido. Entonces, no se puede elongar tanto hacia atrás como el ojo, este ojo alargado que tenemos los miopes. Como tu ojo no se puede elongar hacia atrás porque está más viejo, está más rígido, te parece que estás viendo mejor. Bueno, me dieron ganas de llorar porque en realidad me estaba diciendo que era vieja. Eso fue a los 40, imagínense, ya tengo 52 años, así que, en fin. Ay, debe tocar esto. Bien, así que yo creo que de todas formas es muy importante la salud del sistema de los órganos de los sentidos. Cuidar la visión son acciones voluntarias. Sobre todo las alimentaciones ricas en vitamina A, sobre todo los betacarotenos, ¿sí? Naranjas, mandarinas, limones, pomelos, kiwis, mucha vitamina C, muchas zanahorias, zapallo, remolacha. Ahí tenemos mucha vitamina A, que es lo que precisa la retina para mantenerse en su mejor estado. Además de algunos micronutrientes, hay ahora algunos complejos de vitaminas que son muy recetados por los oculistas y también ácidos grasos como los omega 3. También se están usando bastante en oftalmología. Los ácidos omega 3 se encuentran presentes en los pescados, particularmente los pescados grasos, atún, caballas, sardinas. Así que uno debería ingerir más de ese tipo de pescados por su alta composición de vitamina D y ácidos omega 3. Bueno, última pregunta. Rocío dice, hoy la tecnología muy avanzada se hace una tomografía ocular, el cual se puede llegar a ver el nervio óptico para ver si está dañado.
Sí, se llama OCT. ¿Cuál es la enfermedad que se puede descubrir haciendo ese estudio? Sé que se da en personas mayores y raramente en jóvenes. No podría aseverarlo tan así. OST, las tomografías se usan para todas las patologías oculares y lo que más se busca es la prevención, ¿no?, de la ceguera. Patologías como la diabetes y también patologías hereditarias como la retinitis pigmentaria, que deben diagnosticarse antes de que el paciente tenga una pérdida que ya no pueda hacerse nada por él. Muy bien. Bueno, vamos a terminar de contar el final de la historia, porque si no, nos falta lo más importante, cómo recibimos la imagen. A ver, ahí se ve bien, ¿verdad? Los globos oculares, ¿sí?, las retinas de nuestros globos oculares, tienen que captar todo lo que ven y transmitirlo por los nervios ópticos. Pero estos nervios ópticos, como en todo el sistema nervioso, algunas fibras se cruzan y otras siguen de largo. Algunas fibras se cruzan y otras siguen de largo. Y hacen su primera estación, miren, en el que decide qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. El tálamo. ¿Se acuerdan? Cuando ayer hablábamos de vía piramidal y decíamos que todos los estímulos sensitivos pasaban por el tálamo y que el tálamo después decidía qué cosa iba a la corteza y qué cosa no. Bueno, pues el tálamo tampoco se pierde de decidir qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. ¿Sí? El tálamo también es un peaje, una estación de peaje, un lugar donde se reciben los estímulos visuales y luego sí se retransmiten a la corteza visual. ¿Que dónde se encuentra? En ambos lóbulos occipitales. Esta imagen, que parece ser bastante sencilla, hace que yo trate de entender qué es lo que está viendo mi cerebro. Vamos a ver. Las fibras que no se cruzan son las retinas laterales. ¿Sí? Las retinas laterales son las que no se cruzan. Y las retinas internas son las que se cruzan. ¿Sí? Repito, esta retina, que es lateral externa del ojo, no se cruza, sigue hacia el tálamo y termina en el hemisferio homolateral. Lo mismo, esta retina no se cruza, llega al tálamo homolateral y va a la corteza visual homolateral. Es decir, que la visión que tiene esta retina y esta retina terminan en el mismo hemisferio. ¿Y qué está viendo esta retina? ¿Qué están viendo estas retinas, las laterales? A ver. Mira. ¿Sí? Esto es la refracción del cristalino, dijimos, ¿no? La retina lateral derecha está viendo el campo visual izquierdo. La retina lateral izquierda está viendo el campo visual derecho. ¿Sí? Qué interesante. Es decir, que las fibras que no se cruzan terminan en los mismos hemisferios, del mismo lado, pero están recepcionando la visión de enfrente. Esta recepciona la visión de enfrente. Vamos a ver qué pasa con las fibras que sí se cruzan.
que son las retinas internas, por así decirlo, ¿no? Estas se cruzan, es decir, que la retina interna del ojo izquierdo, ¿qué ve? Ve el campo izquierdo. La retina interna del globo izquierdo ve el campo izquierdo. Esta se cruza y va al lado derecho. La retina interna, que si se cruza, derecha, ve el campo derecho. La retina interna derecha ve el campo derecho y sí se cruza. Y termina en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, atención, mucha atención. La retina izquierda externa y la retina interna derecha, ambas ven el campo derecho. ¿Y dónde terminan? Ay, esperen que se me mueve, perdón. Esta termina del lado izquierdo y esta, la del campo derecho, también termina del lado izquierdo. O sea que el campo derecho yo lo veo con esta retina y con esta retina. Estas fibras no se cruzan, estas sí se cruzan y terminan del lado izquierdo. El campo derecho lo veo con mi hemisferio izquierdo. En contrapartida, la retina externa derecha ve el campo izquierdo. La retina interna izquierda también ve el campo izquierdo. Esta retina derecha que ve el campo izquierdo, lateral, ¿no? Lateral derecha, y ve que ven el campo izquierdo, esta no se cruza. Va derechito al hemisferio derecho. Pero esta, que también ve el campo izquierdo, sí se cruza y viene al hemisferio derecho. Por lo tanto, esta retina y esta retina ven el campo izquierdo y terminan en el hemisferio derecho. Por lo tanto, ¿qué ven los hemisferios? Mi hemisferio derecho ve mi campo izquierdo. Mi campo derecho lo ve el hemisferio izquierdo. Interesante, ¿no? Sobre todo cuando hay patologías. Y ahí es donde empezamos a entender, pero ¿y qué le pasó al paciente que no puede ver lo que tiene a la derecha, lo que tiene a la izquierda? Vamos a salir un poquito de esta imagen y les voy a mostrar otra que para mi gusto es mejor. No sé cómo venimos con el tiempo. 7:25. No, venimos bien. Al que se le haga muy largo puede cortar y bueno, y lo ve después. Bien, entonces aquí tenemos entonces otra mirada anatómica que pretende ser simplista, ¿sí? Los globos oculares, ubicados por delante de los lóbulos frontales, por la papila, saliendo el nervio óptico que se cruza. Este sitio de cruce se denomina el quiasma óptico. El quiasma óptico es un sitio muy importante dentro de las estructuras anatómicas que allí se encuentran, como la hipófisis, la silla turca, en fin,
fíjense la relación con los vasos sanguíneos. Como anillo arterial que se forma aquí es el que se denomina el polígono de Willis, con sus arterias también garantizando un circuito en caso de que alguna se tape. Bueno, siempre hay otra vía por donde la sangre puede llegar, ¿no? Dentro de las posibilidades. Y bueno, luego del quiasma óptico salen las cintillas ópticas, que en realidad hacen una primera estación en los núcleos geniculados o cuerpos geniculados, no importa, y finalmente del tálamo, ¿no? Y las radiaciones ópticas que llegan a la corteza occipital, también llamada corteza calcarina. No viene al caso, esto es por ahí más anatómico, pero yo quería que llegáramos a esta imagen. Acá está. Esta con los colores me parece que es mejor. Porque el autor de esta imagen ha unificado los colores según los campos visuales. Y eso me parece fantástico. Todo lo verde, que es el campo visual derecho, es captada por esta retina lateral externa izquierda y por la interna derecha. Verde, verde, ven, verde, ven, verde. ¿Sí? Lo verde, el campo visual derecho, está captado por estas retinas. La lateral izquierda y la interna derecha. Medio nervio óptico izquierdo está conformado por estas fibras que no se van a cruzar y van a ir a parar a la corteza occipital. Las fibras que vienen de la retina lateral interna derecha, que ven el campo derecho, sí se van a cruzar. Se van a cruzar, van a hacer estación en los núcleos geniculados del tálamo y ahí van a las radiaciones ópticas ir hacia la corteza occipital. Es decir, que el lóbulo occipital izquierdo ve el campo derecho. ¿No está clarito? Lo repasamos desde el otro campo. El campo izquierdo, amarillo. La retina lateral interna izquierda ve el campo izquierdo. Muy bien. Y la retina lateral externa derecha ve el campo izquierdo. Estas fibras, las de la retina lateral externa derechas, no se cruzan. Hacen estación y van a la corteza occipital derecha. En cambio, el resto del campo, que es un campo izquierdo, tiene que ser recepcionado por la retina lateral interna del ojo izquierdo. Sí se van a cruzar estas fibras y van a hacer estación y también a terminar en el hemisferio derecho. Por lo tanto, el campo izquierdo es visto por el hemisferio derecho. Qué interesante, ¿no? Aquí tenemos nombres muy similares. Dijimos el quiasma óptico, las cintillas o tractos ópticos, los cuerpos geniculados del tálamo y la corteza calcarina o surcocalcarina, las cintillas ópticas, radiaciones ópticas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Para entender esto, quiero contarles una historia. A mí me parece que uno comprende más cuando ve a los pacientes. Durante muchos años trabajé
como médica en la escuela 503. Son chiquitos con problemas neurológicos. Algunos de ellos con patologías leves que no requerían más que un acompañamiento, no una cursada en la propia escuela, sino un acompañamiento. Había un niño que estaba en tercer grado, pero él ya tenía 11 años y estaba yendo con una maestra que lo estaba acompañando, una maestra de la escuela 503, lo acompañaba, y la maestra me decía que el nene tenía problemas porque no podía aprender a escribir ni a leer. Ok. Fui a observar su clase. Decidí ir a ver cuál era el problema. Y entré al salón, traté de que yo no fuera una distracción, miraba a todos los alumnos por igual, como para que él no se sintiera terriblemente observado por mí. Me senté en todos los bancos, estuve ahí un par de horas observándolos a todos para que él no se diera cuenta que lo estaba observando a él. Maidana dice que le resulta más compleja. Tranquila, Maidana, no desesperes. Déjame terminar la historia y vas a entender esto de la visión. Yo lo observaba al nene que él miraba de costado. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo mirando como miraba él, a ver si me sale, ¿no? Pero si yo tenía que mirar ahora como estoy mirando al frente, él miraba así. La miraba así a la maestra. La miraba de costado a la maestra. Y escribía. Entonces la maestra escribió. Fue muy interesante esto. Quiero que me sigan todo el relato, por favor. Escribió en el pizarrón. Primero leyeron un cuento, El patito feo. Y entonces empezó a hacer algunas actividades a partir de la lectura del cuento. Y lo primero que escribe la maestra en el pizarrón es la frase cuentos de Andersen. La maestra explicó que Andersen era el autor del patito feo, qué sé yo. Y el nene miró el pizarrón así de costado. ¿Sí? Así como estoy viendo yo. De costado. Él tenía la computadora, ¿no? La de Conectar Igualdad. Y entonces empieza a escribir letra por letra. K, U, E, N, así, cuentos de Andersen. La maestra le pidió que leyera qué era lo que había escrito. Y él la miró, así de costado, respiró hondo y dijo, cuentos de hadas de Andersen. En el pizarrón no decía cuentos de hadas de Andersen, decía cuentos de Andersen. El chico resolvió con memoria lo que no podía leer. Por eso, cuando quería escribir, escribía letra por letra y no armaba una frase. No podía leer cuentos. Copiaba la letra, la C, la U, la E, pero no podía armar en su mente la palabra cuentos de Andersen. ¿Sí? Él estaba en una etapa monosilábica de la lectoescritura. ¿Por qué miraba así de costado? Porque estas retinas las tenía sanas. Entonces las ponía al frente. ¿Sí? Para los que tenemos el campo visual completo, podemos mover los ojos en todos los
hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados en diagonal y podemos tener un campo visual completo. Pero este alumno no tenía un campo visual completo. Estaba acomodando las retinas que ven, ¿sí? Él tenía, si mal no recuerdo, el campo derecho. Entonces, el campo visual derecho lo capta el izquierdo de este lado y el derecho de este. Entonces, ¿cómo hacía él? Ponía la visión de costado para poder ver. Para poder ver lo que estaba al frente, lo miraba de costado. Le pedí una tomografía y me encontré, tristemente, con una lesión de la corteza occipital del lado izquierdo. Un golpe, un hematoma viejo probablemente, que había atrofiado la corteza occipital de un lado. Probablemente un golpe, vaya a saber de qué origen. Un golpe en la nuca, como decimos popularmente. Ese niño estaba corrigiendo la visión, cambiando el ángulo de la visión. Gracias a este sistema que hoy estamos aprendiendo, él, al atrofiar solo un hemisferio, el otro hemisferio puede ver y lo único que hace es corregir el campo. Por eso es tan importante, cuando el otro día también hablábamos, ¿por qué las fibras se cruzan? Para dar oportunidades ante las lesiones. Y que una lesión tan grave como un hematoma subdural, seguramente, producto de un golpe en la región occipital, que le atrofia la corteza, hace que si no hubiera habido cruce, pierde la visión de todo un campo. Lo que las fibras se cruzan le permiten a ese niño por lo pronto corregir. La mamá, después le entrevisté a la mamá y me contaba que ella le llamaba la atención, que su hijo miraba la tele con la cabecita de costado. Ese golpe fue un golpe provocado, fue un golpe accidental, la mamá no recordaba ningún golpe. Ahora quiero que vean algo más. Volvemos a esta imagen que la vimos al principio del tema. Fíjense la corteza visual, occipital. Fíjense qué otras regiones tenemos cerquita del área visual. Área de asociación somatosensorial. Neuronas que asocian los sentidos, corteza somatosensorial primaria, postrolándica, ¿se acuerdan? Es un área de asociación con el área visual. ¿Sí? Yo me toco donde me pica. Algo que siento, me pica, me duele, me lo toco y veo donde me toco. Área visual, área sensitiva. Área de asociación somatosensorial. Somato significa cuerpo, ¿no? Sensaciones sensorial del cuerpo. Miren qué otra área tenemos cerquita. Sector cognitivo-lingüístico o área de Wernicke. Es decir, en este sector hay neuronas que asocian lo que veo con lo que entiendo, cognitivo, de comprender. Área visual y comprensión. Cuando yo veo la letra A, la veo y digo, esta es la A. Esta es la B, esta es la C. Necesito neuronas que me hagan comprender lo que veo. ¿Sí? Fíjense qué otra área tenemos tan cerquita. El área auditiva, sobre la corteza temporal.
Y es esta área auditiva la que relaciona los movimientos de la cabeza con los del sonido. ¿Cuántas veces se nos caen las cosas y dirigimos la mirada hacia donde se nos caen? Uy, se me cayó la virome. Y miro automáticamente hacia el lugar de donde proviene el sonido. Asocio sonido con visión. Se llama movimientos óculo-cefalogiros y dependen de la asociación de estas dos importantísimas áreas. Creo que no voy a decir más que esto. ¿Por qué este alumno no podía, además de su visión de un campo que la corregía con la posición de la cabeza, por qué no podía leer? ¿Por qué no podía comprender? Y la maestra lo trataba como una persona con un retardo. Y no tenía un retardo mental, tenía una lesión encefálica. El chico era muy inteligente. Era tan inteligente que corregía con memoria lo que no podía leer. Corregía con la memoria. Cuando le preguntaron, ¿qué dice acá? Y la maestra señala el pizarrón donde decía cuentos de Andersen. Y él dijo, cuentos de hadas de Andersen. Es hermosa la medicina, es hermosa la neurología. Solamente hay que entenderla. Es muy triste lo que cuenta, pero a mí me pasó con mi nene a los 3 años. Llevé al del medio porque se ponía visco y aproveché y llevé al mayor para control y descubrí que tenía miopía. Ay, es muy largo. Espérate. La frase de la doctora fue, tu hijo no ve nada, nunca notaste que no veía o que se chocaba cosas. Me largué a llorar, por eso nunca lo noté y si no lo hubiese llevado esa vez quizás hoy no vería nada a mi nene y podría encontrarme con la misma situación. Y muy avanzada su miopía, recuerdo que cuando le puse los lentes vio a Tom y Jerry y me decía, mamá, mirá lo que corría, era un ratón. Es algo personal que no viene al caso, pero son cosas que debemos mirar muy detalladamente en niños. No, sí, todo viene al caso. Todo lo que aprenden, Rocío, a todos se los digo, todo lo que aprendemos es para ponerlo en práctica. ¿De qué sirve ahora que estudies la vía visual si después no lo llevas a la comprensión? Yo pude comprender a este alumno y a lo que le pasaba por esto, ¿sí? Ese alumno no es un analfabeto, no es una persona que ha tenido algún otro trastorno en la formación cerebral, ha tenido un golpe, y vaya a saber de qué origen ese golpe. Ahí también activé otras cosas en el seguimiento de esa familia, porque probablemente el chico es un chico golpeado, o no, o se cayó y se golpeó como tantas veces ocurren accidentes en la familia, en el hogar, en los juegos de los niños. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuidarlos amorosamente. El sistema nervioso es demasiado delicado. Bien, esta clase ya la vamos a ir dándole un cierre acá. No da para que hagamos en lo que queda de tiempo nada. El sistema auditivo lo vemos la semana que viene. Tenemos tiempo todavía, tranquilos. Espero que les haya gustado la clase. No es compleja. Miren las imágenes. Posiciónense en qué lugar de cuál es la retina que ve. Posiciónense ahí. Yo me paro a la derecha, miro a lo izquierdo. Me paro a la izquierda, miro a la derecha. ¿Sí? No es difícil comprenderlo. He tratado de simplificarlo lo mejor que pude. Y la relectura ayuda a comprender más. ¿Sí? A ver, hay otra. Nati dice, sí, yo a mi nene desde muy chico lo controlo por herencia familiar y empezó a usar lentes en segundo de primaria. Bueno,
Yo los imagino a ustedes como futuros enfermeros como enfermeros, que un día viene una paciente y les pregunta, mirá, yo veo así, veo asá, me pongo visca, veo nublado. Y entonces dice, ah, no, si se pone visca es un problema de los motores oculares. Si ve nublado es un problema del cristalino, de la córnea, de los efectos de transparencia. No, que si me acerco veo mejor, que si me alejo veo mejor. Aprendan, vuelvan a escuchar esta clase, miren las imágenes del libro. Con respecto al martes que viene, a las 20 horas, vamos a hacer ese formulario que pretende ser una valoración de lo que han visto en este segundo y último cuatrimestre. Los temas que se van a evaluar son sistema digestivo, sistema genitourinario y sistema nervioso, hasta lo que vimos hoy. ¿Sí? Esta evaluación no es excluyente. No pretende excluir a nadie. Es una forma de darnos cuenta, ustedes y yo, en qué nivel de comprensión estamos de los temas vistos hasta el día de hoy. Y cómo nos estamos acercando a la instancia del examen final. Cuando uno se autoevalúa, también le sirve para darse cuenta de dónde está parado. Así que no se sientan por esto perseguidos o inhibidos. Los exámenes también son momentos para aprender. Es otra instancia del aprendizaje, un examen. Este formulario, que ayer hicimos un ejercicio de ver si nos conectábamos, día difícil, pero bueno, no pretende más que eso. Para mí va a ser una valoración de cómo ustedes se encuentran preparados para acercarse a la estancia de examen final, que es cuestión de semanas y ya la tenemos encima. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Voy a tratar de dejarles algo, si puedo. Este fin de semana tengo guardia, pero voy a ver si puedo dejarles algo grabado. Si puedo, se los aviso por acá. Hasta la próxima.